Jesús, me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Muy bien, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Dice, Jehová o Yahvé, dice una traducción, me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en esa visión. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará esa visión. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor, por tu gran verdad, Señor. Gracias por tu palabra que es medicina a nuestros cuerpos. Gracias por tu poder, Espíritu Santo, el cual nos libra de toda enfermedad, de toda situación, de todo accidente. Tu protección está sobre nuestras vidas, a causa de que tú estás en nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas. Te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Espíritu Santo, que estás aquí. Desatamos en este momento la revelación y la sabiduría de Proverbios capítulo 3 y 8. Y lo que dice Efesios 1:17, esa sabiduría que proviene de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. La sabiduría que proviene de lo alto, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, eres tú revelándonos tu palabra en esta mañana, Señor. No queremos que sean mis pensamientos, ni mis conceptos o preceptos, ni mis palabras, sino sean tus palabras a través de mí, a través de tu servidor, Señor. Yo quiero fluir con tus pensamientos sean mis pensamientos, y tus palabras sean mis palabras, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que la fe viene por el oír tu palabra, y a través del oír tu palabra y esa fe podemos mover montañas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque mientras enseñamos tu palabra, tú extiendes tu mano de poder para hacer milagros, señales y maravillas. Y es tu palabra que es medicina a nuestros cuerpos, Señor, y vida a aquellos que la hemos encontrado. Te damos gracias, Señor, porque la mente de Cristo la llamamos a manifestación en cada creyente, en cada oyente, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y tú eres el Señor y el Maestro en este lugar, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo un tema que se llama ¿cómo usted puede ver en cumplimiento la visión que usted ha proyectado? Todos podemos proyectar, ¿sabían que todos podemos proyectar nuestro futuro? Dice en Habacuc capítulo 2, versículo 2, escribe la visión y declárala en tablas. Le queda muy claro ahí, dice, escribe la visión y declara en tablas para que corra. ¿Quién es el que va a correr? El que lea la visión. Y siempre toda visión, todo propósito debe estar siempre basado en lo que está escrito, ¿me explico? Todos los seres humanos tenemos proyectos, ¿sabe usted? Todos tenemos un propósito, todos tenemos un anhelo en nuestros corazones. Unos tienen un anhelo de ser sanados, a lo mejor de alguna enfermedad. Otros tienen un anhelo de que se restaure a lo mejor su familia, a lo mejor sus hijos están alejados. Otros tienen un propósito a lo mejor financiero, de que les vaya bien en su empresa, o el que no es empresario, a lo mejor tiene el propósito de algún día ser empresario. Si es ahorita trabajador de una empresa, a lo mejor quiere ser empresario. Pero el Señor nos dice que toda visión que propongamos nosotros en nuestro corazón, toda visión se debe de cumplir. El versículo 3 de Habacuc capítulo 2 dice, mire, aunque la visión tarda aún por un tiempo, más se apresura hacia su cumplimiento o hacia su fin. Y luego dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará la visión. Yo no sé, desconozco cuál sea el propósito en sus corazones. Yo desconozco cuál sea el anhelo de su corazón. Yo desconozco, pero el Señor, ¿sabe qué? Conoce el anhelo de su corazón.
Él sabe todo lo que usted anhela, sabe lo que usted desea, pero siempre debe estar basado en algo que esté escrito para que tenga cumplimiento. Porque si usted lo hace en sus propias fuerzas, nunca podrá usted ver en manifestación algo aquí en la tierra. Sin embargo, hay dos maneras como usted puede ver, dos formas en que usted puede ver una visión, un propósito o cualquier deseo de su corazón en cumplimiento. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice la palabra. Vamos a leer desde el 11 para entenderle un poquito más. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o la misma actitud, eso significa. La misma actitud o solicitud hasta el fin. Mira, nuevamente nos menciona la palabra fin. ¿Puede ver ahí la palabra fin? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Mire, usted debe mostrar la misma actitud. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. ¿Estamos de acuerdo ahí? Para plena certeza de lo que usted espera. ¿Qué significa plena certeza? Que realmente se cumpla lo que usted está esperando. Digo, yo desconozco, pero usted como ser humano debe tener, el ser humano que es conformista, simple y sencillamente dice, pues voy a vivir el hoy porque mañana no sé si vaya a vivir. Y ese es un concepto errado, porque el Señor, en primer lugar, nos ha llamado a vivir larga vida. Y en Génesis 6.3 nos habla de 120 años, que debemos de vivir 120 años. Sin embargo, muchas veces no se cumple el vivir larga vida sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no, en primer lugar, porque no conocemos lo que está escrito respecto a nuestra herencia en Cristo Jesús. Y dice nuevamente Hebreos capítulo 6, versículo 11, debe usted mostrarla, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? La misma actitud, hasta que se cumpla. No debe usted fluctuar entre dos pensamientos. Y luego dice el versículo 12, a fin de que usted no se haga, y no nos hagamos todos perezosos. ¿Quién es alguien perezoso? Alguien que está apático, alguien que está, ¿qué más puedo decirle? Alguien que no está activo en el reino, para que me entiendan. Alguien que no está activo en el reino, usted no se debe ser un perezoso, sino un imitador. Un imitador de aquellos que por la fe, y aquí vienen las dos formas en que usted va a ver cumplida toda visión. La fe y ¿qué otra palabra viene ahí? Dice la palabra paciencia. No sé cómo venga si viene la nueva versión internacional, por favor. En la traducción nueva versión internacional, creo que viene de manera diferente. Menciona también paciencia. Bueno, hay otra Biblia que usted puede leer, no sé si la Dios habla hoy, dice que la constancia. Es decir, sustituye la palabra paciencia por constancia. Pero ¿sabe usted que en el idioma griego las dos palabras provienen del idioma griego del Nuevo Testamento, y las dos palabras realmente significa constancia, paciencia o constancia? O esperar con paciencia. Esperar con paciencia algo. Entonces, esa palabra paciencia es constancia. Muy bien, entonces, hay dos formas en que usted van a obtener la visión. Una es fe y otra es constancia. ¿Qué significa constancia? Que nos mantenemos constantes en creer, en oír la palabra, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el estar oyendo, inclusive. Realmente el correcto significado de esto significa, la fe viene por el estar oyendo continuamente la palabra. Y nosotros no le decimos a las personas que tienen que congregarse necesariamente para que oigan la palabra. Usted puede oírla, hay muchos medios de comunicación, por eso nosotros subimos a Facebook y a YouTube todas las enseñanzas para que tenga opción, ya sea usted, ya sea cualquier persona, poder compartirles el mensaje, pero que estén oyendo, porque la fe viene por el oír. ¿Sí me explico? Entonces, como la fe viene por el oír y el constante oír, necesitamos todos los días. Su servidor, ¿sabe cuántas? Estoy laborando en el empleo donde estoy. Estoy laborando, pero ¿sabe una cosa? Estoy con los audífonos, oyendo enseñanzas del profeta Kenneth Copeland, oyendo enseñanzas de nuestros pastores Ignacio y Novia Hughes,
Y continuamente estoy oyendo palabra, oigo palabra casi todo el día trabajando, y si alguna cosa no la capté porque estoy laborando, la regreso y la vuelvo a escuchar. Pero continuamente estoy oyendo la palabra porque sé que la fe viene por el oír la palabra y el constante oír la palabra. Bueno, ¿qué significa fe? Fe significa, dice Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 nos da una definición de la palabra fe. En el versículo 1 dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que usted está esperando, pero también es que usted esté plenamente convencido de que, aunque con sus ojos naturales usted no pueda ver lo que está esperando, pero sepa en su corazón que ya es de usted. Hay otra definición de esa palabra. Aquí en el celular traigo como unas 20 Biblias más o menos, donde traigo un software bíblico para celular. Y en esa puedo ver diferentes definiciones de la palabra, de lo que representa la fe o lo que significa la fe. La Biblia de nuestro pueblo, exactamente, dice la fe, esperanza, la fe es la garantía, de lo que se espera. Es la garantía y es la prueba de lo que no se ve. ¿Qué significa garantía? Es muy sencillo. Es el título de propiedad de algo que usted no ve, que no lo tiene en sus manos o no lo están viendo sus ojos, pero que usted sabe que lo tiene porque tiene el título de garantía. Es decir, si le dicen: te voy a vender un terreno, más si su abuelita le dice, o bisabuelita: hijo, te dejé una herencia y aquí están las escrituras, son tuyas, y aquí está el testamento donde te lo dejé. Usted puede ver el testamento que está escrito y dice: a nombre de mi bisnieto Juancho le dejo estos terrenos que son 50 hectáreas. Y usted ve las escrituras ahí. Desde el momento que usted ve las escrituras, usted cree que su abuelita ya se las dio, porque está escrito en un papel, ¿estamos entendiendo? Independientemente si ve o no ve el terreno. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque hay un documento legal que ampara que es totalmente propietario y heredero de esas 50 hectáreas de terreno. ¿Sí estamos entendiendo el concepto? Si lo traducimos al área espiritual, significa que la fe es como si usted viera un papel donde dice: mire, si alguien está enfermo, abre la Biblia en Isaías 53, se va a Isaías 53, lo ponemos ahí en la pantalla, por favor. Isaías 53, mire, aquí está el libro de Isaías 53, y el versículo 4 y el versículo 5 dice: ciertamente llevó Él, hablando de Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Está entendiendo eso ahí? ¿Lo puede repetir usted? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahora, ¿qué significan nuestras enfermedades? ¿Qué significan nuestras enfermedades? No quiero que se apropie de la enfermedad porque no es de usted, pero nuestra significa, en pocas palabras, que todo ataque satánico de enfermedad que pudiera llegarnos, Él ya lo llevó. Eso significa, pues, para que lo entienda, ¿ok? Y luego dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y luego dice otra frase: por su llaga, que significa por su herida fuimos nosotros, como dice, curados o sanados. Si usted lo está leyendo ahí,
Si usted lo está leyendo ahí, ese es el testamento. Ese es el título de propiedad. Es la garantía de que usted, independientemente que venga una enfermedad o esté una enfermedad en sus cuerpos, usted lo lee ahí y esa es la garantía de que la sanidad se tiene que manifestar en sus cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque sí está escrita la herencia. ¿Estamos entendiendo ahí? Está escrita la herencia. Pero ¿sabe por qué no se cree muchas veces? ¿Por qué no se cree? En primer lugar, porque no se conoce. Porque a lo mejor en alguna religión nunca nos enseñaron. O algún líder, un ministro nunca nos enseñó que Jesucristo se le cargó toda enfermedad para que nosotros estemos sanos. Que Él fue el Cordero que nos sustituyó y llevando toda maldición. Entonces, como no, mucha gente porque no conoce, otros porque conocemos y no lo creemos, pero si allí está la herencia, usted tiene que leerla todos los días. Ese texto bíblico usted tiene que leerlo todos los días. ¿Es tarea, pastor? Sí, es tarea. ¿Por qué? Porque yo lo quiero ver sano, yo lo quiero, y el Señor también lo quiere ver sano y lo quiere ver de larga vida. ¿Cuáles son los conceptos por los cuales no hemos tenido lo que queremos? Su servidor quiere ver a yo quiero ver a ya estoy viendo a mis hijas, quiero ver a mis nietos después de que se casen, después de los 30 años que se casen, quiero ver a mis nietos. Y luego, quiero conocer a mis bisnietos, quiero conocer a mis tataranietos, y los demás que sigan como descendencia. Quiero vivir 120 años, y no es una blasfemia vivir 120 años. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento hace que la gente viva menos años. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, mire, la falta de conocimiento, muchas veces, y luego dice, en Oseas capítulo 4, versículo 6, es un texto bíblico muy mencionado, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira, ahí lo puede ver. Sus bellos ojos tapatíos pueden ver. Ahí dice, mire, es por falta de conocimiento, dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. La falta de conocimiento ha destruido a la humanidad, ¿sabe usted? ¿Conocimiento en qué? En los principios espirituales del poder de Dios, de la palabra de Dios y de todo lo que representó Jesucristo para nosotros. Al Señor ya no le pedimos que nos sane porque Él ya llevó la enfermedad, ahora solamente recibimos la herencia. ¿Estamos entendiendo? Y esos conceptos regularmente no se enseñan. Gran parte inclusive del propio cristianismo evangélico no lo enseña. Aunque creen en los dones del Espíritu Santo, pero no enseñan esos principios básicos. Todavía le andan pidiendo a Dios que lo sane, cuando va a decir Él, sabes que yo ya llevé la enfermedad, no te puedo volver a sanar. Lo que sí puedo hacer es enviarte mi espíritu para que manifieste su poder y quite la enfermedad de ti. Eso sí lo puedo hacer, pero va a ser a través de la fe, y la fe viene por oír estos principios espirituales. Dígame, ¿podrá venir fe? Si alguien viene enfermo, un ejemplo, y vamos a orar por la persona que venga enferma, y si le digo, ¿usted cree que tenga fe la persona si le digo esta frase, mira, vienes enfermo? No, pues sí, pues voy a orar por ti, pero no sé si Dios te quiera sanar o no. Va a decir, entonces, ¿a qué vine? ¿Se da cuenta que no hay confianza? No podemos confiar en un Dios que no sabemos lo que va a hacer. Pero si sabemos que Él envió a Jesucristo, que Él a través de Jesucristo llevó todo el sacrificio perfecto y completo, que ahí llevó la enfermedad, entonces es un hecho y una garantía que el poder del Espíritu Santo vendrá para sanar al enfermo. Es una garantía, ¿estamos entendiendo? La fe es la garantía, es la seguridad de que las cosas que no vemos, aunque no las veamos, es una garantía que son nuestras. ¿Qué es nuestra? La sanidad de nuestros cuerpos es nuestra, porque es parte de nuestra herencia. Yo le estoy leyendo su herencia, estoy como una albacea ahorita para que me entienda, ¿sí? Pero hay otros principios importantes que usted debe aprender. Conceptos importantes que debemos de aprender cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy importante
Regularmente se le ha echado la culpa a nuestro Padre Celestial, el que creó los cielos y la tierra, el que envió a Jesucristo, Dios mismo en Jesucristo. Se le ha echado la culpa muchas veces que la enfermedad proviene de Él. Y no nada más lo dice la persona que no conoce a Cristo, la dicen muchas personas que estudian la Biblia. Y ahí viene el error muy grande, porque a veces lo leen en una traducción, ni siquiera investigan el contexto de lo que representa, no estudian más a fondo para poder comprender principios espirituales con respecto a la bondad y el amor de nuestro Señor. Sin embargo, vamos a ver en Juan capítulo 5, vamos al libro de Juan, y usted va a encontrar ahí en Juan a qué vino Jesús. ¿Cuáles eran las obras del Señor Jesús que hacía aquí en la tierra? Libro de Juan capítulo 5, principio importante para que se cumpla una visión de larga vida. El día de hoy estamos viendo que se cumpla una visión. Yo quiero impulsarlo a usted a través de la fe, a través de la palabra. Yo quiero impulsarlos a ustedes para que tomen una decisión de poder verse en el futuro. ¿Alguno de ustedes se quiere ver en el futuro? ¿Se quiere ver de 100 años? ¿110? ¿115? E inmediatamente Satanás le va a meter en su mente: ¿para qué tantos años? Ya no estés dando lata tantos años. ¿Para qué todo viejito y achacoso? Esa es mentira de Satanás que le está metiendo en su mente. Quítesela. Porque si vamos a durar, está robando el oxígeno a la demás gente, ya deja vivir a los demás, ¿no? ¿Sabe usted qué? Puede vivir 120 años pero totalmente sano en su cuerpo, sus órganos funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que Moisés vivió 120 años. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que vivió David 120 años. Y de los más seniles en el Nuevo Testamento, arriba de 90 años murió el apóstol Juan. Y si los demás no vivieron más años, era por la persecución que había contra la iglesia, y los mataban crucificados, degollados en la guillotina. Pero no porque se morían de una enfermedad. Sí sabía que se morían antes de tiempo, pero porque eran perseguidos. Eran muertos antes de tiempo por la persecución que había de los romanos, inclusive de los mismos fariseos. Entonces no morían. Por lo menos usted no va a encontrar que los 12 discípulos del Señor hayan muerto de cáncer, ni uno de ellos. Ni los padres apostólicos que vinieron después de ellos, incluyendo el apóstol Pablo. Usted no va a encontrar que murió de cáncer. Pablo murió ya anciano, dice que estaba en Roma, estaba en una casa aislado ahí, lo tenía el ejército romano por ahí. Sin embargo, al final de sus días creo que murió decapitado el apóstol Pablo, algo así. Pero no murió de una enfermedad incurable. ¿Por qué tenemos que vivir menos tiempo en este nuevo pacto? Ahora. ¿Por qué tenemos que vivir menos tiempo? Bueno, simplemente es la falta de conocimiento la que destruye a la humanidad. Entonces debemos entender este principio esencial. Estamos viendo, ¿qué les dije? Juan capítulo 5, y vamos a leer ahí principios importantes. Vamos al libro de Juan capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 17. Jesús le respondió a los fariseos: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué está hablando de trabajar? Trabajar primeramente para el reino, hacer las obras de su Padre Celestial, está hablando Jesús. Cuando laboraba Jesús, echaba fuera a los demonios. Cuando trabajaba el Señor Jesús, sanaba a los enfermos. Cuando trabajaba, levantaba a los paralíticos. Cuando Él trabajaba, resucitaba a los muertos. Ese era el trabajo que hacía el Señor Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque por esto procuraban más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el día sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto, cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque el
porque porque todo lo que hace, eso también hace el Hijo igualmente. ¿Sí está entendiendo ese concepto? Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? A su propio Padre. ¿Quién era el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios mismo, Yahvé, para que me entienda, o Jehová. ¿Quién era el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios mismo. Entonces mire, mi Padre trabaja, dice, pero no puede hacer el Hijo nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, ¿quién hace? El Padre. A eso también hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras de estas le mostrará, de manera que vosotros se maravillen. ¿Está entendiendo? ¿Qué era lo que hacía el Padre? Aquí viene, mire lo que hacía en el versículo 21. Porque como el Padre dice, levanta a los muertos, no dice hace morir a los vivos. ¿Está entendiendo? Sin embargo, la gente tiene un concepto errado de nuestro Señor, porque la gente cree que Dios hace morir a los vivos. Se murió alguien en un accidente, fue Dios. Le pegó un paro cardíaco a medianoche, fue Dios. Se le atravesó un trozo de carne en la garganta, se ahogó, fue Dios el que se lo llevó. Ahorita la gente que no conoce a Dios está al revés. En lugar de echarle la culpa a las personas, le echan la culpa a nuestro Señor, que Él es el que se lleva a la gente antes de tiempo. Entonces mire, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras de estas le mostrará. Jesús dijo que no podía hacer nada Él mismo, sino lo que había visto o lo que veía hacer a su Padre. Y usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento, mi hermano, en la Biblia, ustedes no van a encontrar que el Señor Jesucristo le haya enviado una enfermedad a alguien. No lo va a encontrar. Nunca lo va a encontrar usted. Eso de que Jesús envía una enfermedad, nunca lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer las obras de su Padre. Y el Padre es el que levanta a los muertos y les da, ¿qué dice? Él es el que levanta a los muertos y les da vida. Entonces, todo lo que hizo Jesús cuando anduvo durante sus 33 años significa que eran las obras de su Padre, y las obras que hizo el Señor Jesús era que resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Era una obra de nuestro Señor. Ahora, si queremos vivir y tenemos una visión de vivir larga vida y un propósito de ver a nuestros descendientes y no morir antes de tiempo, primero tenemos que entender estos principios espirituales, porque son principios bíblicos importantes, ¿sabe usted? Si nosotros negamos estos principios, difícilmente podremos vivir larga vida. ¿Por qué? Porque no puedo yo confiar en un Dios que de repente es mi sanador, pero de repente se le ocurrió enfermarme. Yo creo que usted no confiaría también, ¿verdad? Es más, haga una prueba muy fácil. Si tiene un bebé pequeño, o si usted no tiene un bebé, es abuelo, agarre a su nieto, o si es papá, agarre a sus hijos. Y si no, présteme a uno de sus hijos. Lo voy a agarrar de aquí y luego lo voy a dejar caer al suelo. Suponiendo ya un niño de 2 años. Se golpeó y lloró el niño. ¿Usted cree que se vuelve a dejar agarrar cuando ven hijo, otra vez te voy a agarrar? Va a correr. ¿Me irá a tener confianza de que cuando lo cargue aquí no lo vaya a soltar? Piénselo usted. Usted no puede confiar en un Dios que de repente es su sanador y luego lo va a traicionar. Yo no confío en un Dios así, pero yo sé que como nuestro Padre Celestial, el que creó los cielos y la tierra, ese Dios, el que envió a Jesucristo, ese mismo Dios, Él no es así. No es un Dios traicionero que de repente lo sana y luego lo quiere enfermo, no. Son conceptos importantes que hemos de aprender para vivir larga vida sobre la tierra. Yo creo en 120 años que voy a vivir. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Padre no me va a dejar, no me va a abandonar. Él prometió estar conmigo todos los días y Él es mi sanador.
Pero sin embargo hay conceptos cerrados por los cuales se ha pensado que Dios envía las enfermedades. ¿Por qué? Porque lo leen en una traducción, porque el texto bíblico no lo desmenuzan, no lo analizan. Y muchas palabras donde se le echa la culpa a Dios, donde dice Dios envía, Dios envió. Nunca se van más allá de ver otras traducciones bíblicas. Pero es lo que estamos aquí para analizarlo. ¿Qué les parece? Mire, en Romanos capítulo 9 encontramos y tenemos conceptos muy buenos. Dice el versículo 19 de Romanos, del capítulo 9 de Romanos, dice: me dirás entonces, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Está hablando, ¿por qué Dios inculpa a las personas? Pues, ¿o por qué les echa la culpa? Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Y luego dice el versículo 20, dice, el versículo 19 quiere decir, ¿por qué Dios inculpa o le echa la culpa a las personas? Eso significa ese texto. Luego dice el 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá lo formado. Yo creo que estoy viendo otra traducción, ¿no? Bueno, vamos a regresar a la misma traducción de ahí. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Estas frases y estos dos textos bíblicos quiere decir esto. En primer lugar, ¿por qué Dios inculpa al ser humano? ¿Por qué le echa la culpa al ser humano? Y segundo, ¿quiénes somos nosotros para pelear con Dios? Usted puede interpretarlo de dos maneras, estos textos bíblicos. Una, decir, si usted está enfermo y usted cree que la enfermedad viene de Dios, se ha utilizado este texto bíblico para decir, si Dios te tiene enfermo, ¿quién eres tú para pelear y decirle, Dios, ¿por qué me tienes enfermo? Esa es una expresión o una forma de pensar. Pero también es que si Dios envió al Señor Jesús para cargarle toda enfermedad, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Él, yo no voy a pelear con Dios para decirle, Señor, ¿por qué me tienes enfermo? No puedo pelear con Él en ese sentido porque Él es mi sanador. Es decir, yo no puedo oponerme a Él porque si Él es mi sanador, significa que no es mi enfermador. ¿Estamos entendiendo ahí? O sea, yo no puedo reclamarle a Dios por una enfermedad porque la enfermedad no proviene de Dios. ¿Sí me explico? No puedo reclamarle, Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no sano? No puedo decirle eso. En primer lugar, porque Él envió al Señor Jesús cargándole toda enfermedad a Él para que Él la llevara en sustitución mía, en sustitución de usted. Y si se le cargó la enfermedad al Señor Jesús, significa que yo no puedo pelear con Dios. En ese sentido, decirle, Señor, ¿por qué me envía la enfermedad? No puedo decirle porque Él no envía la enfermedad, sino al contrario, Él es mi sanador, Él es su sanador. Muy bien, entonces mire, pero el texto bíblico dice, ¿por qué Dios echa la culpa? ¿A quién le echa la culpa? Si vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 4, aquí vemos, bueno, vamos a leer el versículo 1. Romanos capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Luego dice el apóstol Pablo, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de el pueblo de Israel específicamente. O sea, ¿de qué aprovecha haber sido judío? En pocas palabras, bueno, primeramente porque de ahí nació el Mesías, es lo que quiere decir Pablo. Y segundo, porque a ellos primeramente les llegó la palabra a través del Señor Jesús. Y luego de ahí, de Israel o de los israelitas iba a correr la palabra por toda la tierra, ¿sabía usted? Para que todo el mundo conociera que había llegado un Salvador a la tierra. Y luego dice el versículo 3, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí contesta el mismo apóstol Pablo. ¿De qué está hablando? De que Israel, ¿cuántos saben que no todos los del pueblo de Israel recibieron al Mesías?
pero unos cuantos israelitas sí. Es decir, el apóstol Pedro era un judío israelita, nacido en el área de Galilea. En aquella zona nacieron esos hombres. Y no nada más él, el apóstol Juan también era judío israelita. Entonces, pero ¿cuántos saben que también estaba la casta de los fariseos donde no creyeron en Jesús, el Señor? Ellos no creían que era el Mesías enviado por Dios. Pero algunos fariseos sí creyeron en Jesús, como Nicodemo, era un principal de los sacerdotes de la sinagoga. Y Nicodemo creyó en el Señor Jesús. José de Arimatea, un hombre rico de aquella época, prominente fariseo, creyó en el Señor Jesús. Entonces no puede decir todo el mundo que los fariseos no creían en Jesús. No, sí, algunos fariseos sí creían en Jesús. Ahora, si a ellos se les confió la palabra, al pueblo de Israel, pero no todos, ¿qué pasa si algunos de ellos fueron incrédulos y no recibieron al Mesías? ¿Acaso porque ellos fueron incrédulos, Dios fue infiel? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En otras palabras, si alguien en la actualidad no recibe las promesas de Dios, ¿significa que Dios falló? Un ejemplo, la gente que está pobre y que dice, ya tengo tiempo oyendo la palabra y no me va bien, me va mal, se ve que la mala suerte me persigue, por todos lados voy y no me salen las cosas, mi empresa no vende, voy en el trabajo y me trata mal el jefe, hasta allá voy por la calle, nada más falta que un perrito levante la pata y me orine. Hay mucha gente así. ¿Acaso la incredulidad de esa persona hará que Dios se le haya fallado a esa persona? Dios nunca falla. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Si a mí no me funciona y a usted no le están funcionando las cosas, no significa que Dios fue infiel y que Él falló a su palabra. Él lo prometió y Él lo cumple. Pero ¿qué necesitamos nosotros como seres humanos? Ejercer algo que se llama fe. Y la fe viene por el constatuir la palabra de estos principios espirituales. No le va a venir fe por escuchar que Dios a veces lo quiere sano y a veces lo quiere enfermo. No hay fe. Porque usted no, y fe significa confianza. ¿Sabía que en el idioma griego también la fe significa que usted confía plenamente en Dios? Que usted tiene confianza que Él va a cumplir esa promesa. La visión se tiene que cumplir porque Él no falla, en primer lugar. Y si no se cumple es porque yo fallé. Los seres humanos fallamos aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Si yo soy incrédulo y no se cumple en mí, bueno, es que yo estoy fallando, Señor, dime en qué estoy fallando, me examino en qué estoy fallando, entonces comienzo a hacer tu palabra, a creer tu palabra, a oír tu palabra, a hablar tu palabra y a actuar en tu palabra. Entonces, mire, versículo 4, versículo 3, ¿qué pues si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí nos contesta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, en ninguna manera. Es decir, ¿qué significa en ninguna manera? Significa que Dios nunca, nunca, nunca y nunca, infinitamente hablando, nunca va a ser infiel y va a fallar a su palabra. ¿Estamos entendiendo? En ninguna manera. Y luego dice, antes bien sea Dios veraz, Dios es verdadero y todo hombre ¿qué? ¿Estamos entendiendo? Si algo no nos está funcionando, entonces tengo que decir, Señor, entonces soy un mentiroso, algo estoy fallando, algo estoy errando, algo me está fallando a mí. Y decir, Señor, tú en primer lugar dices, bueno, que tú no te haces responsable de lo que me suceda, pero ¿qué pasa cuando yo hablo su palabra? Yo creo, usted cree su palabra, usted continuamente está en su palabra, en su reino, entonces Dios cumple su promesa. No porque Dios lo ame más, sino porque Dios se sujeta a su pacto, y su pacto era que envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Salmo 107, 20. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Principio importante para que usted se cumpla una visión de 120 años. Usted vive 120 años. Quítese y desprograme de su mente la idea de que de algo se tiene que morir. Quítese eso de su mente. Entonces, el Señor inculpa al ser humano. ¿Estamos hasta ahí entendiendo? Sea Dios veraz y todo hombre
Señor, si he sido mentiroso, si te he fallado, me examino, revélame, Espíritu Santo, que estoy mal, y yo cambiaré. Corregiré mi camino, aunque parezca un camino bueno, es un camino de muerte, yo lo corrijo, Señor, y sé que se cumplirá en mí la visión de vivir 120 años, y no voy a vivir achacoso ni enfermo, voy a vivir sano, pero también voy a vivir próspero, no voy a vivir pobre. Toda la visión se tiene que cumplir porque es el propósito de Dios para todo hijo de Dios. Usted no tiene que vivir menos de la abundancia en la que vivió Abraham. Abraham es un ejemplo. Él vivió en abundancia, vivió largura de años y de días. Entonces necesitamos entender principios espirituales para poder vivir esa larga vida. Y aquí vienen principios espirituales que debemos entender. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Dios nos echa la culpa a nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver, en el transcurso de la historia, no sé si en el siglo pasado, sí creo que fue en el siglo pasado, quiero darle ejemplos de personas que por ignorancia en las Escrituras han hecho cosas incorrectas, como un hombre llamado Chambers. Un hombre llamado Chambers. Este hombre era un senador estatal de Nebraska en Estados Unidos. Ernie Chambers, este hombre y otro hombre, un prisionero de una cárcel de Rumania, tuvieron dos cosas en común estos hombres. En el 2000, perdón, no fue en el siglo pasado, fue en el 2007. Tenemos escasamente 10 años. Que estos hombres demandaron, ¿a quién creen? No demandaron al presidente, no demandaron a la empresa de teléfonos. ¿A quién cree que demandaron? A Dios. Interpusieron un juicio de demanda para decir ellos que iban a demandar al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuáles eran las bases para su demanda? Porque ellos tienen que, para hacer una demanda, tienen que motivarla, fundamentarla, y poner el motivo principal por el cual ellos demandaban a Dios. ¿Sí me entienden? Toda demanda debe estar fundada. Demando al vecino, si usted demanda al vecino porque me robó las gallinas y mis perros lo vieron. ¿Entiende? Mis perritos estaban presentes cuando agarró las gallinas y ahorita las está cocinando. Cada quien debe tener un motivo sustancial por el cual demande a alguien. Sin embargo, el Señor fue demandado en el 2007 por un prisionero romano en una cárcel romana y por un hombre llamado Ernie Chambers, que era un senador de Nebraska. Fíjense, no era cualquier persona, era un senador. ¿Cuál fue el motivo por el cual demandaron al Señor? Pues aquí principalmente era esto. Demandó con el argumento de que le había colocado, bueno, principalmente porque era el causante de los terremotos, principalmente, por hechos atroces como terremotos, horrendos huracanes, terroríficos huracanes, tornados, pestilencias, plagas feroces hambrunas, devastadoras sequías, guerras, genocidios, entre otras cosas, en diferentes partes del mundo, que generaron sufrimientos a la humanidad. Entonces dijo Ernie Chambers, en su gran ignorancia espiritual de las Escrituras, dijo: demando a Dios porque es el causante de los terremotos, pestes, hambrunas, inclusive de los genocidios. Dígame, ¿qué culpa tendría el Señor de que Hitler haya matado a 6 millones de judíos? ¿Qué culpa tiene el Señor de que Hitler haya matado a 6 millones de judíos? ¿Acaso Dios está impulsando a Hitler para que odiara a los judíos porque mataron al Señor Jesús? No. ¿Sabe qué? Es obra satánica esa. No hay más que un demonio que estaba realmente posesionando a Hitler para matar gente. No era otra cosa. No era el Señor, pero sin embargo Ernie Chambers demandó a Dios. Demandó al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Había un hombre llamado Gerald Mayo que demandó a Satanás. Este hombre demandó a Satanás
con el argumento de que éste le había colocado deliberadamente diversos obstáculos a lo largo de su vida. Ya hay dos casos, uno donde demandaron a Dios y otro donde demandó a Satanás. ¿Quién tendrá la razón? Satanás es el causante de toda catástrofe aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? Satanás necesita una pareja de baile para poder bailar el tango. Satanás necesita la contribución del ser humano. Si el ser humano no contribuye con Satanás, Satanás no podrá danzar, no podrá hacer nada. Si su servidor y usted está metido en la palabra, usted no tiene por qué venir Satanás a querer dañar a usted y a su familia. Pero ¿qué pasa si yo no hablo la palabra, lo que está escrito, no creo la palabra, no oigo la palabra, no tomo mi autoridad en Cristo Jesús? Simple y sencillamente estoy haciendo lo que dice Hebreos 6. Me estoy haciendo a lo mejor un perezoso y no estoy siendo un imitador de aquellos personajes que por la fe, y refiriéndose a Abraham, la fe y la constancia de Abraham, ¿sabe qué hicieron? La fe y la constancia de Abraham hicieron que fuera un hombre muy próspero económicamente y que viviera larga vida sobre la tierra. Era un hombre de fe, Abraham. Sin embargo, vivía en un antiguo pacto donde no había venido el Señor Jesús, mi hermano. O sea, hoy debemos estar en una posición mejor. ¿Sabe usted? Debemos vivir bastantes años. Porque ahora el Señor Jesús dijo: yo les daré a ellos toda autoridad que me ha sido dada en los cielos, en la tierra, yo se las daré a ellos. Para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio por toda la tierra y hagan discípulos. Mateo 28, 19. Marcos 16, 17. Esos mismos discípulos, a los que creen en mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aunque comieren cosa mortífera, no les hará daño. Todo eso está escrito. Que haríamos nosotros señales, milagros y maravillas a través del poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios que estuvo con el apóstol Juan y el apóstol Pedro cuando levantaron a aquel hombre en Hechos capítulo 3 en el templo de la Hermosa, ese mismo Espíritu Santo está aquí para levantar paralíticos. Y si no, es porque, si no se han visto los milagros y las señales, es porque la gente no ha creído. O los líderes religiosos no han creído. O algunos pastores no han creído. Es la única explicación, pero no porque Dios haya fallado. Hay campañas evangelísticas donde dicen, vino Cash Luna aquí a Jalisco, ustedes lo vieron, ¿verdad? Estuvimos en las campañas esas. Vino... ¿Y cuántos saben que vimos gente que pasó al frente? Que a uno, creo que un oído sanó de un oído y otro no sé de qué más sanó. Pero yo estaba entre la bola de la gente, entre el montón de personas que se habían quedado en sillas de ruedas que no se levantaron. Yo me quedé entre las personas que vi llorando que no sanaron de la enfermedad. Ahí estábamos. Sin embargo, no todos sanaron. Pero estamos enseñando un evangelio que es más eficaz que el de Cash Luna, créalo. Porque hay muchas maneras, inclusive de ministrar el poder sanador, hay muchas maneras. No hemos enseñado una sola. Cash Luna solamente utiliza una. Y yo les enseñé como 10, ¿se recuerdan? En el curso de sanidad que tuvimos, más de 10 formas en que se puede ministrar a un enfermo. Más de 10 formas en que el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces no nada más se trata de que si el enfermo no sanó ya hay que dejarlo, no hay diferentes maneras. El Espíritu es el mismo, pero hay diferentes maneras en que opera aquí en la tierra. Muy bien, hubo hombres que demandaron a Dios. ¿Por qué cree? Porque no conocían esos principios. Hubo hombres que demandaron a Dios, causante de las catástrofes, accidentes, y esa palabra dice que era de causante de las pestes. Por allá, a finales de 1800, dice que no sé qué tipo de peste, si me lo puedes investigar, Michelle, a finales de 1800, una peste que hubo, bueno, sí entiende la palabra peste, no significa que usted no se bañó ahora, pues. Significa que era una pandemia, una epidemia que había estado allá en Europa, en una parte de Inglaterra, en país de Gales y toda esa zona. Se estaba muriendo la gente. Por allá en Australia también.
Sin embargo, un hombre llamado John Alexander Dowie, este hombre era ministro en una congregación evangélica, no recuerdo de qué denominación, pero este hombre, John Alexander Dowie, estaba diciéndole al Señor: ¿por qué se estaban muriendo sus propios feligreses? Señor, ¿por qué se están muriendo mis propios, a los que yo les estoy enseñando tu palabra, Señor, se están muriendo? Llegó la peste y también impactó a los creyentes en Jesús. Estaban muriendo los hermanos en Cristo allá en Australia y una parte de Inglaterra. Entonces, el Señor le dio un texto bíblico, y es de Hechos capítulo 10, versículo 38. Miren lo que les enseñó, lo que el Espíritu Santo le reveló a este hombre llamado John Alexander Dowie. Hechos 10:38 dice así: ¿cuál era la historia de Hechos capítulo 10? Era el apóstol Pedro predicándole a un soldado romano llamado Cornelio y a su familia, un centurión romano. ¿Qué fue de los primeros mensajes que le predicó el centurión romano al apóstol Pedro? Mire, aquí dice, vamos a leer el 36 de una vez. Dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y este es Señor de todos. Vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, dice el 37. ¿Qué fue lo que se divulgó por toda Judea? Mire, era algo que se estaba expandiendo en aquella época por toda Judea. ¿Qué era lo que se estaba expandiendo? Comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. ¿Qué era lo que se estaba divulgando? Dígame usted. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Ese era el mensaje esencial que se estaba divulgando. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este Jesús del que se hablaba en aquella época, Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta el mensaje? ¿Por qué cree que sanaban en la iglesia primitiva? Porque era el mensaje que se divulgaba. Dios no es el enfermador. Dios, a través de Jesús, Dios ungió a Jesús para que anduviera haciendo siempre bienes y sanando a los que estaban oprimidos, no por Dios. ¿Por quién estaba oprimida la gente enferma? Que lo lean sus ojos tapatíos, por el diablo. ¿Y qué cree que pasó en esa congregación? A finales de 1880 y tantos, 1890. Lo que sucedió es que las personas que estaban enfermos a punto de morir comenzaron a sanar. Y de ahí en adelante parte de la congregación, creo que tenía como 60 miembros, algo así, en una congregación, 30, le quedó una congregación de 30, pero esos 30 ya no murieron de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque él entendió que la enfermedad venía de Satanás, él entendió que la misión de Jesús era sanar a los enfermos y oprimidos por el diablo, y él comenzó a desatar esa palabra sobre la gente. Imagínese imponiendo las manos a los enfermos diciéndole: no es Dios el que te está enfermando, es Satanás. Satanás, te ordeno que lo sueltes, porque es Jesús el que anduvo haciendo bienes y es el que está sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces la gente empezó a sanar, a entender que no era Dios el enfermador, y a través de esa idea, de esa creencia y de ese concepto bíblico, la gente empezó a no morir jamás a través de esa enfermedad, de esa pandemia que había en esa época. Fue a finales de 1800, entre Australia, Inglaterra y esa zona de Europa. Ok, entonces son mensajes esenciales que debemos de comprender todos, ¿sabe usted? Si queremos vivir larga vida, ese es uno de los mensajes principales y esenciales que nosotros tenemos que vivir. Pero sin embargo, se han introducido algunas herejías, ¿sabe usted? En el cristianismo. Hay una herejía que se llama la herejía de Marción, un hombre que fue nacido, este hombre en Sinope, en Asia Menor, que es hoy Turquía. Ahí nació este hombre. Era hijo de un obispo que fue excomulgado, un hombre llamado Marción. Este hombre
era un comerciante muy próspero, era un naviero este hombre. Entre el 135 y el 140 después de Cristo, este hombre viajó a Roma buscando ser un dignatario de la iglesia y no lo logró. Pero este hombre fue declarado hereje y excomulgado en el 144 después de Cristo. Este hombre, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? Este hombre fue el primer hombre que introdujo una herejía en el cristianismo. Y la herejía principal de este hombre consistía en esto: en que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. En que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios destructor, y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno y de amor, que los amaba, los sanaba, pero el Dios del Antiguo Testamento era alguien que los enfermaba. Por tanto, él no aceptaba el Antiguo Testamento, solamente aceptaba el Nuevo Testamento. Por consecuencia, este hombre fue denominado como un hereje, precisamente por ese tipo de dogmas de fe, por esa doctrina que realmente no es bíblica. No puede ser otro Dios diferente al del Nuevo Testamento. Esa herejía que se introdujo y en el año 140 después de Cristo se consideró como una herejía. Actualmente, en la actualidad, mi hermano, ¿sabe usted que hay gente que está predicando esa herejía? Y desde los púlpitos predica: es Dios a lo mejor que te está probando con una enfermedad. Dios te tiene así con un propósito. Es Dios el que te tiene así para pasarte por el desierto. Es Dios el que hizo que tu hijo muriera para llevarse una florecita a su jardín en los cielos. Y así sucesivamente. ¿Sabe qué significa eso? Palabras satánicas dichas por a lo mejor por un ministro de enfrente. Pero era una herejía del siglo II. Y la gente ni siquiera conoce que es una herejía del siglo II, y ahorita lo está predicando en los púlpitos, pero no entendía que ya era una herejía. Es decir, toda persona que dice que el Dios del Antiguo Testamento es destructor, matón, enfermador, y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor, o que Dios es el causante de las catástrofes, enfermedades, tragedias de los seres humanos, simple y sencillamente está hablando de una herejía que ya estaba, de un espíritu inmundo que está influenciando a este hombre Marción desde el siglo II. Por consecuencia, la gente que dice eso o trata a Dios así es una persona que realmente está hablando de una herejía, ya se consideró herejía. ¿Por qué lo están predicando ahora si fue herejía? Porque ni siquiera saben que fue herejía del siglo II. ¿Estamos entendiendo? No se trata además de hablar la Biblia por hablarla, mis hermanos. Se trata de hablar la Biblia porque hay una revelación del Espíritu Santo de lo que Él quiere mostrar en este tiempo, sobre todo de la bondad de Dios y del amor de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es el Dios de amor que operó en Jesús, haciendo milagros, señales, maravillas, porque Dios estaba con Jesús, porque Él ungió a Jesús para que anduviera sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. ¿Está captando? Entonces no puede ser un Dios diferente. No hay diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Es el mismo Dios. No hay. Lo que sí tenemos que hacer es escudriñar la Biblia para entender que las cosas donde dice que se le echaba la culpa a Dios no son bíblicas. No es cierto eso. ¿Estamos entendidos ahí? Este hombre decía que había dos dioses: el bueno y amable, que es Cristo, y el Dios malo, Jehová de los judíos. Entonces, realmente era lo que enseñaba: un Dios de los judíos y un Dios de los creyentes, de los cristianos. Esos eran los mensajes de este hombre. Pero ¿sabe qué? No era nada bíblico eso. Sin embargo, había un hombre en el Antiguo Testamento llamado Job. Y quisiera ver un poquito la historia. No sé si nos quede tiempo, pero ya vamos a terminar. En Job capítulo 40 usted va a encontrar de un hombre que fue reprendido por Dios cuando ese hombre le echaba toda la culpa a Dios de todo lo que le sucedía. Mire lo que dice el libro de Job. Ya mero terminamos, ya nos queda
poco. Job capítulo 40, versículo 1. Además respondió el Señor a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Sabía que hay gente peleando con el Señor? Pero no crea que son los ateos, que son ateos gracias a Dios. No crea que son los ateos peleando con Dios. Hay muchas personas que aman a Dios, pero ¿sabe que de repente pelean con Dios? ¿Sí sabe usted? ¿Y sabe de qué manera pelean con Dios? Porque le sucede algo malo aquí en la tierra y le dicen: Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Dios, ¿por qué te llevaste a mi abuelita? Dios, ¿por qué te llevaste a mis padres de esa tragedia? Dios, ¿por qué te llevaste a esta persona de esa tragedia? Y hay gente peleando con Dios continuamente, diciendo por qué Dios es tan injusto que les ha quitado familiares porque los amaban a su familia. Pero ¿por qué Dios se los llevó antes de tiempo? Y la gente pelea. ¿Usted nunca había peleado con Dios? Yo había peleado con Dios antes. ¿O soy el único loco y extraterrestre que ha peleado con Dios? Yo anteriormente peleaba con Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Yo peleaba con Dios, pero ya que entendí su palabra, ya no peleo con Él. Le doy gracias porque Él es bueno. Le doy gracias porque cumple su palabra. Le doy gracias porque Él no me va a dejar en la muerte prematura. No me va a dejar que quede en una enfermedad. Le doy gracias porque Él me libra de los accidentes. Yo le doy gracias a Él porque Él me da vida y vida en abundancia. El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Sabe lo que representa todo eso? Que si algún día Job habló mal en contra del Señor, ahora ¿qué era lo que está diciendo? Me callo. Así debería ser la gente que pelea con Dios, ¿sabe usted? Si alguien disputa con Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas malas? Señor, ¿por qué te llevaste a mi gato? ¿Por qué mi perrito murió antes de tiempo, Señor? Yo lo quería mucho, pasó un carro y lo atropelló, ¿por qué? ¿Qué les va a contestar el Señor? ¿Para qué lo dejaste salir, bruto? No sé qué les va a decir el Señor. No sé, es un ejemplo nada más, ¿me entienden? Pero no sé si el Señor les vaya a decir así: ¿para qué lo dejaste salir a la calle? ¿Era culpa del Señor que usted se le olvidó cerrar la puerta? Por favor. Entonces miren, si alguien pelea con Dios, dice, responda esto. Y luego Job, ¿qué hizo? Señor, de aquí en adelante. ¿Y qué fue lo que dijo Job anteriormente para decir que ahora se tapaba su boca? Es importante que usted lo entienda. ¿Qué era lo que hizo Job? Job hizo esto, miren, el capítulo 38, 2 capítulos anteriores. ¿Qué era lo que hacía Job? Aquí está, mire. Si Job dijo, voy a tapar mi boca. Cuando usted ande peleando con Dios, por favor, si no es usted, si es su esposa o su esposo, por favor, compre una cinta canela. La envuelve todo por aquí, por favor, hasta de las manos si es posible, nada más no le tiren el arroyo. ¿Está entendiendo? Amárrelo de la boca. Es que es Dios el que me tiene enfermo, por favor, amárrelo de la boca. Así nunca va a sanar. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué dice en el capítulo 38? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué era lo que estaba haciendo Job? Oscureciendo el consejo de Dios, oscureciendo la palabra de Dios. ¿Qué entiende usted por oscurecer? Haciendo de la luz tinieblas.
diciendo que Dios era el causante de las tragedias aquí en la tierra. Es lo que estaba haciendo Job. Por eso le dice el Señor, ¿quién es aquel que oscurece mi palabra sin entenderla? Hay gente que no entiende y no conoce la palabra. ¿Por qué oscurecen la palabra del Señor? ¿Sabe qué? Es por falta de conocimiento, ¿sí? ¿Quién es aquel que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mire, hay una Biblia, la Biblia de Jerusalén dice, ¿quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Razones sin sentido. ¿Quién es el que empaña el consejo de Dios? ¿Sabe que cada persona que dice que es Dios el causante de las cosas malas está empañando la imagen de Dios aquí en la tierra? Si usted encuentra a alguien diciéndole que Dios es el causante de los terremotos, básicamente está echándole leña a Dios, pues, para que me entienda. ¿Quién es tú para ignorar mi providencia, no? Y para mostrar con tus palabras tu ignorancia. La gente siente mal cuando se le dice, eres un ignorante de las Escrituras. Pero aquí Dios mismo le está diciendo a Job, ignorante, no ignoras quién soy yo. ¿Quién era Job para hablar así? Job 38, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Está entendiendo ahí? Yo no le puedo reclamar a Dios que de Él vienen las cosas malas. No le puedo, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto malo? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me bajaron el sueldo? ¿Por qué? Wow. Son palabras sin sentido. Es ignorancia en las Escrituras. ¿Estamos entendiendo qué es ignorancia en las Escrituras? ¿Cómo estaba empañando la imagen de Dios? Ahora, ¿qué fue lo que dijo Job para que el Señor lo tratara así? ¡Uy, qué feo lo trató el Señor! Le dijo ignorante, Job. Por algo lo trató así. Dígame, aquí vayamos a terminar así. Ya me lo terminamos. ¿Qué fue lo que dijo en Job capítulo 1? Job capítulo 1. ¿Qué fue lo que dijo este hombre Job? Vamos a leer nada más este versículo y terminamos. Hay muchos textos bíblicos que vamos a ver el próximo domingo respecto a esa historia, pero es importante que fue una de las cosas que dijo. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dígame, es una verdad que salimos desnudos del vientre de nuestra mamá y regresaremos nuevamente al vientre de nuestra mamá. Es una verdad, la verdad. Sea sincero, ¿es una verdad? Cuando usted se muera, ¿se va a ir al vientre de su mamá? ¿Quién se va a ir al vientre de su mamá? Nadie. ¿Verdad que no? ¿A dónde se va a ir su cuerpo? A lo mejor sí lo van a echar desnudo, no sé, a la caja, pero ¿dónde cree que lo van a echar? 3 metros bajo tierra y va a ir su cuerpo. Pero ese cuerpo dice que Jesús lo va a resucitar en el día postrero. Cuando Él venga, va a resucitar su cuerpo de carne y hueso en un cuerpo inmortal, de luz, donde usted pueda trascender las esferas del tiempo, del espacio y todo lo demás. Y luego dice, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto, ¿verdad? Que desnudo salimos de nuestra madre y desnudo volveremos allá, ¿verdad que no? Entonces, lo segundo que dijo Job, si lo primero no fue cierto, lo segundo será cierto. ¿O es una verdad a medias? Una verdad a medias, a fin de cuentas, se convierte en una mentira. ¿Qué fue lo segundo que dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y de ese texto bíblico se han agarrado cientos de personas, de predicadores, diciendo que Dios es el que da la vida y Dios la quita. Dios me presta a mis hijos y se los lleva cuando Él quiere. Dios me prestó a mis padres y se los lleva cuando Él quiere. Dios me prestó a mi gato y se lo lleva cuando Él quiere.
Dios a veces me da riquezas, a veces me tiene pobre. La otra escuché un predicador, Dios mío, quítenlo de ahí. No sé qué está haciendo enfrente. Y de aquí se han agarrado a muchos predicadores para decir, Dios es el que te da la vida y Él te va a llevar cuando Él quiera. ¿Qué dijo Job al final de sus días? ¿Qué va a hacer usted cuando venga un pensamiento? Es que estoy pasando por gran tribulación. Yo, Señor, ¿por qué? Y si usted no se tapa la boca, vamos a darle instrucciones, ya sea a sus hijos, ya sea a sus hermanos, ya sea a su esposo o su esposa, le vamos a dar instrucciones, por favor, para que siempre tenga una cinta en la casa. Para que le tape esa boquita tapatía. Y usted no puede... ¿A cuántos Dios le da vida y Dios se la quita? ¿Cuántos? Pásenle al frente. No es Dios el causante de la muerte. Él solamente da vida y vida en abundancia. A través de Jesús, Juan 10:10, ya con eso concluimos. Entonces, Jehová dio y Jehová quitó, era una ¿qué? Mentira. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso ahí? Y de ahí se derivan muchas herejías, ¿sabe usted? De textos bíblicos mal interpretados. Herejías diciendo, Dios me da la vida y Dios me la quita. Dios me lleva cuando Él quiere. Dios es mi sanador, pero de repente es mi enfermador. Dios sanó a mi hijo, pero al otro me lo enfermó. Dios mío, ¿qué fe va a haber en eso? ¿Estamos entendiendo eso o no? Si usted entiende el principio que Dios es vida y no es muerte, entonces usted podrá vivir 120 años. Y esa es la visión que estamos proyectando aquí, mi hermano. Esa es la visión, a través del conocimiento de la palabra, que Él no lo quiere muerto a los 60. Él no quiere que lo enterremos a los 60. A lo mejor su esposo y su esposa sí, pero porque va a cobrar el seguro, pero el Señor no. Anteriormente lo había arrepentido un hombre llamado Eliú, que realmente ese fue un enviado de Dios para arrepentir a Job. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y el ladrón, según la Biblia, es Satanás, el diablo. Y luego Jesús dijo, pero yo he venido. Mire, la misión principal del Señor, yo he venido. Él vino desde los cielos siendo Dios, se despojó de ser Dios para venir a ser semejante a los hombres. Y en su condición de hombre dice que Él fue y llevó todo pecado, toda iniquidad, toda enfermedad, toda maldición, toda corta vida, toda pobreza, toda maldición le cargó a Jesús, Gálatas 3:13. ¿Para qué? Él vino para darnos vida, para que tengamos esa vida y para que la tengamos en abundancia. Y una traducción dice, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Ni siquiera habla de vida abundante, sino habla de vida y habla de abundancia. ¿Abundancia en qué? No nada más en vida, abundancia en todas las áreas de su vida. En todas las cosas usted debe estar abundante. Abundante de salud. Sus propias células, mi hermano, con la unción del Espíritu Santo deben de estar produciendo salud en sus cuerpos. Sus propias células deben de estar produciendo sanidad a sus cuerpos. ¿Por qué? Porque mis células son templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo en mi cuerpo y el poder sanador fluye a través de su cuerpo. Hemos ministrado enfermos donde yo literalmente palpo el poder de Dios a través de mis manos, literal, como una corriente eléctrica sale de mis manos. ¿Sabe cuando salió? Dice que el Señor Jesús salió poder, Él sintió cuando tocaron su manto, aquella mujer con flujo de sangre. No sé si eran 12 o 18 años los que tenía esa mujer. Tocó el manto del Señor Jesús, había gastado todo en médicos y todo, y tocó el manto del Señor Jesús. Dice que Él sintió poder que salió de Él. Literalmente yo he palpado ese poder del Espíritu Santo a través de mis manos. Cuando ministro a los enfermos, y usted también tiene ese poder, no nada más yo, usted. Entonces el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Quiere visión larga? ¿Quiere vivir larga vida usted? Muy bien.
Entonces, ahí donde está, cierre sus ojos. En primer lugar, cierre sus ojos. Y el Señor, cuando usted esté cerrando sus ojos, vamos a hablar estas palabras. Y vamos a hablar nuestra herencia en Cristo Jesús. Cierre sus ojos solamente ahí. Y vamos a adorarle por un momentito, con los ojos cerrados, no tiene que levantar las manos ni nada. Solamente vamos a adorarle y ahorita vamos a declarar unas palabras de vida. Hay un pacto que se hizo a través de la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero en este tiempo representa vida, porque en la sangre está la vida, dice la palabra, en la sangre está la vida. Te doy gracias, Señor, dígale, en esta mañana, por tu gran amor y tu misericordia. Yo creo lo que tu palabra dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, que en los días de mi carne serán mis años 120. En este día yo puedo ver mi futuro en este momento. Yo puedo ver a mis hijos e hijas casados con las mejores parejas, llenos del Espíritu Santo. Pero también puedo ver a mis nietos. Puedo verlos corriendo por el parque. Puedo disfrutarlos yo, viéndome en esa época disfrutándolos. Porque tu palabra dice en el Salmo 91, 16, que tú me saciaste de larga vida y me saciarás de larga vida. Yo puedo ver a mis nietos en este momento en el altar casándose con las mejores parejas, llenos del Espíritu Santo. Puedo verlos usados por ti, Señor, predicando el Evangelio y sirviéndote a ti, llenos de tu Espíritu, siendo útiles para ti y tu reino. Yo puedo verlos a ellos teniendo descendencia. A mis bisnietos yo puedo verlos. Yo me veo en esa época jugando con mis bisnietos. Yo puedo verlos cuando crecen, cuando van a sus escuelas, cuando vienen a adorarte, Señor. Porque tu palabra dice en Deuteronomio 30, 19, que tú me diste a escoger y pusiste delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero me diste una recomendación, que yo escogiera la vida, para que viva yo y mi descendencia después de mí en mis generaciones. Por eso yo puedo verme con mis bisnietos, acompañándolos cuando ellos estén casando, con las mejores parejas, llenos del Espíritu Santo y sirviéndote a ti. Yo puedo ver a mis tataranietos, la siguiente generación que viene después de mis nietos. Puedo verlos crecer, puedo verlos correr, totalmente sanos, pero yo totalmente sano. Puedo verme aún a esa edad haciendo ejercicio, a lo mejor corriendo, caminando por los parques, predicando tu palabra, junto a mis tataranietos, disfrutando a mis tataranietos.
viéndolos crecer. Y aún estando en sus bodas, en sus nupcias, casándose a ellos con personas llenas del Espíritu Santo. Totalmente sana mi generación, porque dice el Salmo 112, versículo 2, que la generación de los rectos es bendita. Por eso yo no veré morir a mi descendencia antes de que yo me vaya. No los veré morir. Y yo estaré con mis tataranietos acompañándolos en sus bodas. Y aún en la siguiente generación podré disfrutar a los hijos de ellos. Y yo estaré totalmente sano. Porque tu palabra dice en Isaías 53, 4 y 5, que yo soy sano por tus heridas, porque tú llevaste toda maldición de enfermedad, de pecado, de pobreza. Pero me veo totalmente próspero económicamente, financieramente hablando. Me veo una persona útil para tu reino. Declaro que habrá fuerzas en mis huesos y en mi cuerpo, en mis músculos. Y si algún órgano quisiera fallar, tengo la providencia tuya, que tú tienes órganos nuevos para mi Espíritu Santo, de los cuales tú me suplirás, para que nuevamente mi cuerpo esté funcionando al 100% conforme a tu palabra y como fue diseñado por ti. Corazón nuevo, riñones nuevos tú me pondrás, sistema digestivo nuevo, sistema respiratorio nuevo, con una visibilidad perfecta, oídos nuevos y con una fuerza como las del búfalo. Porque dice el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque esta visión se cumple en mi vida. Yo la veré en cumplimiento. Aunque tardare, yo la espero, porque sin duda llegará y no tardará, porque tu palabra es fiel y tú cumples cada promesa en mi vida. Ahora sé que ya no eres tú el que acorta los días de mi vida, sino el que aumenta mis días. Proverbios 3:2, tú aumentas los días de mi vida. Años de vida y paz me son aumentados. Porque Proverbios 4:20 al 22 dice, porque tu palabra es medicina a mi cuerpo y vida para mi cuerpo. Te doy gracias, Señor, porque yo veré en cumplimiento esta visión. Yo te alabo en esta mañana, yo te adoro con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, porque la visión se cumple. Señor Jesús, te doy gracias. Levanto mis manos, Señor, y te adoro. Solamente adórale porque la visión se cumple. Extiendo mis brazos a ti, rindiendo
manos, Señor, y te alabaré. Extiendo mis brazos de amor, adorándote. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios del milagro. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagro. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Es mi Dios de milagro. Aunque los vientos soplen y el mar se levante, yo en ti confiaré. Aunque mi mundo tiemble y el mar se levante, en tu mano estaré. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagro. Eres mi Dios de milagros. Oh, eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagro. Oh, eres mi Dios de milagro. Y estás aquí. Eres mi Dios de milagro. Él está aquí ahora. Él está aquí para liberar. Él está aquí para restaurar. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, vamos a orar y declarar y hacer esta declaración de fe. Señor Jesús, dígale: en esta mañana abro mi corazón a ti. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que diste tu vida por mí. Hoy abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Hoy te recibo y creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque a partir de este día yo paso de las tinieblas a tu luz, del reino de Satanás a tu reino, Jesús. Y te doy gracias porque he pasado de muerte a vida. Y sé que cuando me vaya de esta tierra, después de haber cumplido larga vida, estaré contigo en el paraíso, juntamente contigo, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias porque me das el convencimiento. Ahora soy templo tuyo. Ya no estoy solo, tú estarás conmigo de aquí en adelante.
Y te doy gracias. Gracias, Señor. Ahora vamos a ministrar el poder sanador. El Señor, el Espíritu Santo, quiere que usted viva larga vida. Si viene alguien enfermo en este momento, lo invitamos. La palabra se cumple y se pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque Él quiere darle larga vida, porque Él quiere que usted viva 120 años. Si viene con una dolencia, una enfermedad, realice ese acto de fe. Puede pasar al frente y nosotros realizaremos el acto de fe de imponer las manos. Y el poder sanador del Espíritu Santo será transmitido a sus cuerpos. Les dará vida. Si le falta un órgano, le pondrá un órgano nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Y Él desea siempre darle vida. En el nombre de Jesús, si no hay enfermos en este lugar, en este momento, vamos a ministrar a nuestros hermanos y amigos que nos ven por internet. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato tu poder sanador sobre cada persona que nos está viendo en ese momento. Llamamos a manifestación la herencia de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia, y que por tus heridas ellos fueron sanados. Llamamos a manifestación tu poder ahora, tu unción, Espíritu Santo, y ordenamos a toda enfermedad que salga de esos cuerpos, no importa cómo se llame. Cáncer, te ordenamos en el nombre de Jesús ahora mismo que sueltes esos cuerpos. Diabetes, te ordenamos que salgas ahora mismo. Secamos toda enfermedad, la desarraigamos de cada cuerpo. Y llamamos a manifestación el poder y los mejores dones del Espíritu, fe, milagros y sanidades. Ahora mismo poniéndose órganos nuevos en esos cuerpos, riñones nuevos perfectamente funcionando, sistema circulatorio nuevo ahora en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, Señor, ahora mismo la vida de Dios corriendo por esos cuerpos, llenando esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Vamos a traer una silla para que se siente y poder ministrarle a través de que esté sentado. Siéntese ahí mejor. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, vértebras, por favor, y vamos a declarar una columna nueva. Señor es poderoso. Repite con nosotros estas palabras. Señor Jesús, yo creo y yo recibo hoy la sanidad de mi cuerpo. Hoy recibo tu poder sanador sobre mi vida. Espíritu Santo, son tus milagros aquí en la tierra. Yo creo, diga, que por la llaga de Jesús he sido sanada. Y hoy solamente recibo mi herencia, diga, una columna nueva expuesta en mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, desatamos ese poder y ordenamos a manifestación vértebras nuevas, tendones nuevos, ligamentos nuevos, y expuesta ahora mismo toda una columna nueva en el nombre de Jesús. Es tu unción, Espíritu Santo, en manifestación ahora. Echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad a lo profundo del mar, y por la llaga de Jesús hoy se manifiesta la sanidad en tu cuerpo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, eres tú, Espíritu Santo, haciendo la obra aquí. No somos nosotros, eres tú, Señor.
Eres tú obrando este milagro. Es tu poder, Espíritu Santo. Gracias te damos ahora. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la recreación de esa columna. Gracias, Señor. Gracias. Anhelamos los mejores dones, los milagros tuyos, tus sanidades y el don de fe en manifestación, porque eres un Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros y estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros y estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros y estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Solo dile gracias, Señor, porque ya soy sano por tus llagas. Gracias, Jesús, por esa columna nueva. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Piezas nuevas son hechas ahora. Es tu poder creativo aquí en la asamblea. Ahora haga el acto de fe, como dijo el Señor Jesús. Levántate y anda, y es lo que no podías hacer. Levántate, anda, y es lo que no podías hacer. Lo que no podías hacer, hazlo. Si se te dificultaba inclinarte, hazlo. Y dile gracias, Jesús. Otra vez hazlo. ¿Ya se te fue el dolor? Nuevamente dile gracias, Señor. Nuevamente, ese es el acto de fe. Gracias, Jesús, dile. Hazlo nuevamente. Despacito. Otra vez. Gracias, Jesús, dile. Y cada vez que te inclines, soy sana por la llaga de Jesús. Otra vez, inclínate despacito conforme puedas. Soy sana, di, por la llaga de Jesús. Soy sana. Písale las dorsales también, por favor. Estira tus manos hacia el frente. Ok. Gracias, Jesús. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros y estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Es mi Dios de milagros. Estás aquí. Eres mi Dios de milagros. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Es tu poder ahora. Es tu poder y tu gracia. Es desatado tu poder ahora. Y le ordenamos a ese cuerpo que sea sano por tu llaga, Señor Jesús. En
En el nombre de Jesús, toda dolencia es quitada ahora por tu poder. Soy sana, di. En el nombre de Jesús. Creo que soy sana. Ahora creo que soy sana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Es tu poder, Señor, no es otra cosa que en manifestación. Es tu poder. Cada vértebra, cada tendón, cada ligamento. Nos llamamos a manifestación hecho nuevo, totalmente restaurado, recreado por tu poder, Espíritu Santo. Eres mi Dios de milagros. 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 Estás aquí, eres mi Dios. Solamente adórale ahí, tú que estás atrás, adórale. Y desata tú también juntamente con nosotros la unción corporal. Declara la unción corporal. Espíritu Santo, anhelamos los mejores dones. Anhelamos la manifestación tuya, porque eres tú, Señor, aquí. Es tu poder. Yo llamo manifestación, poder de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Poder de Dios restaurando este cuerpo en el nombre de Jesús. Poder de Dios en manifestación. Pero hacía lo que no. Nuevamente. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él es el sanador. Ningún ser humano, mi hermano, es el sanador. Solamente es el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Es Jesús, a través de la obra de Jesús. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te bendecimos. Eres un Dios de milagro. Todo es posible. Vamos a adorarle.